Muy bien, seguimos. Ya está con nosotros Mercedes Vigil. Antes de recibir a la escritora Mercedes Vigil, les digo que el tema realmente que deja mucho que desear es lo de este señor del Partido Comunista, al cual Jorge Castro, creo que se llama, que dio su voto para que, digamos, esta auditoría funcionara como una auditoría que se presentara ante la justicia, que se viabilizara, porque se requieren los 5 votos, la unanimidad de 5 votos, la JUTEP para este caso, según la ley. Y este señor dio el voto y, claro, pisó el palito, ¿no? Pero qué lamentable que pase que los uruguayos nos enteremos que un instituto de estas características tenga integrantes que después su partido le dice, bueno, te sacamos porque no correspondía que dieras esa firma. Es decir, tenemos entonces ahí al Partido Comunista dentro de la JUTEP decidiendo si se da el voto o no se da el voto. Esto lo traslado a cualquier partido político, ojo, si pasara con el Partido Nacional, creo que son 2 integrantes del Partido Nacional, 2 del Partido Colorado, y este señor que era del Partido Comunista. Bueno, lamentable, impresentable lo que hizo el Partido Comunista, mostrándole hilacha una vez más que no es un partido democrático, y que bueno, que lo sacó, porque cometió un error. ¿Por qué? Porque dio su firma respecto a una auditoría que simplemente lo que hace es confirmar la auditoría externa que realizó ante él. Nada más que eso. ¿Cómo te va, Mercedes? Buen día, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien, por suerte escuchando el programa. Ahora sí se Bien, escucha bien. perfecto. Acá, ¿sabes que me decían con retorno que salía bien? A veces puede ser que haya un pequeño ruido, pero yo lo escucho bien también, mi retorno lo da muy bien. Ahora sí, ahora sí. Yo te avisé hace un rato porque lo Sí, escuchaba con mucho eco, pero bueno, un placer estar acá y muy bien, Mercedes. escuchando. A mí nada me sorprende. Yo creo que así como en química, cuando mezclas dos ingredientes, siempre sale una tercera fórmula y es siempre igual. Mm, Cuando los estados republicanos habilitan partidos que en sus cartas fundacionales tienen como misión última y como destino eliminar el sistema republicano de gobierno, no nos puede asombrar lamentablemente que actúen en consecuencia. Yo diría que el Partido Comunista ha sido coherente durante toda la historia. Es claro. más, cuando la época del quebranto democrático en los 70, el Partido Comunista adhirió en principio a la dictadura porque creyó que íbamos a tener una dictadura de izquierda como el peruanismo de Velasco Alvarado en Perú, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, cuando un partido antidemocrático que tiene en sus estatutos fundamentales cambiar el sistema democrático republicano actúa en consecuencia, no nos tiene que asombrar. Los estados y los liberales, cuando se sientan en el gobierno, tienen que prever que si sientan al enemigo de la república en una república y además lo financian con dineros públicos, el resultado no puede ser otro que este. Claro, claro, claro. Estás conviviendo con el enemigo. Estás con el Además, enemigo. Claro, sí, y está financiándolo, porque no es que claro. sea un corpúsculo aislado, se sientan en el Parlamento, dictan leyes en una república para difuminar el sentido republicano. Esto es Sí, como claro. que tú tengas una clínica médica y contrates a los peores médicos, los que asesinan, los que destruyen al organismo, y Mm, después te asombres de los resultados. ujú. Pero además, lo que estabas hablando antes sobre el Antel Arena y lo que hablamos ahora sobre la JUTEP y de lo que habla nuestra carta, que ahora vamos a hablar, la Carta Ciudadana, es más Mm. de lo mismo. Es el quebranto en el Estado de Derecho y el disparo sobre la línea de flotación de la República, Y sí, sí, porque claro, ese es su destino final, no claro, es claro. otro. Sí, sí, El están destino horadando. no es fortalecer, Rubén, la República. El destino no es que el ciudadano tenga más derechos y libertades. El destino es establecer lo que creo que era Stalin que hablaba, que fue el que introdujo en el idioma político el término democracia representativa, no, participativa. Mm, El término democracia participativa es la toma del proletariado del sistema republicano de gobierno que rige hace más o menos 500 años en casi todo el ordenamiento positivo de Occidente. Entonces exacto. es como acabas tú de decir hace 3 o 4 minutos, financias al enemigo.
Exactamente, es un traslado de dinero de la República que está financiando corporativismo, corporaciones del enemigo. Bien decís, Mercedes, que Stalin instala ese concepto de la democracia participativa, que después se le pasa a llamar también democracia avanzada, acá fue un lema político inclusive, ¿no? Dentro del Frente Amplio, lo de democracia avanzada. Ese, para que la gente lo entienda y le quede claro, es un lema típicamente comunista. ¿Bien? Hablar de Claro. democracia avanzada o democracia participativa, que es por lo que tú decís, bajo la idea de que el pueblo participa más directamente y que rompe con la democracia burguesa y formal, que es la democracia representativa, que es la democracia estrictamente republicana del modelo liberal, precisamente, ¿no? Es Es más, lo- cuando Xi Jinping, el dictador chino, porque a mí no me gusta subirme al neolenguaje. Mm, Yo hace 30 años que cuando invitaron al llamado presidente cubano Fidel Castro, mm, ya conversaba con el doctor Julio María Sanguinetti diciéndole que era un error sentarlo con los presidentes y llamarlo presidente, porque eso va fraguando en el anecdotario colectivo que es lo mismo ser un dictador que un presidente republicano. claro. Cuando Xi Jinping, en el foro de Davos de enero de este año, habló de que con Agenda 2030 Occidente marchaba hacia un socialismo moderno, el famoso socialismo moderno al que tanto aplaudió en ese mismo foro Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, hablaba de la dictadura maoísta que se vive hace 70 años en China, que tiene más de 2 millones hoy de presos políticos y que legisla la pena de muerte para cualquier caso, absolutamente con la misma opacidad con la que Ujú, todas las dictaduras comunistas se han movido en este último siglo y medio. exacto. Entonces, hay otro tema, y volvemos a la educación de la que siempre hablamos contigo, porque es un tema que nos convoca y nos interesa mucho. Ujú, Nosotros vivimos una sociedad anómica, tenemos una sociedad en todos los niveles anómica, esto es, que tiende a resistir las leyes y las normas éticas que no siempre están en el mismo casillero. Y mm, esto no es más que el producto de 60 años en los cuales, por ejemplo, pasan cosas como el Ater Arena y después pasan cosas como el Ajuté. Te exacto. callás si es un compañero ideológico y aceptás cualquier dislate y la Sí. ciudadanía, ¿sabes, Rubén? Que Mm, los especialistas en educación hace 30 años dicen que los jóvenes aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. claro, Y claro, por supuesto. realmente nuestras sociedades, el otro día alguien me preguntaba sobre Argentina y sobre ese proceso de disolución. Y el hecho de que los jóvenes en Argentina crezcan viendo a personajes como los Kirchner o como Menem, que Mm, llevaron 30 años, que se enriquecieron y que mm, no pasa nada y que se encajonean sus casos y que sí, como pasó acá en la JUTEP, se destituye a una persona por apoyar la denuncia, mm, todo eso conduce a que las nuevas generaciones crean, bueno, puedo hacer la mía y puedo violar las leyes porque no pasa nada. Todo claro, eso claro. forma parte de lo que crea el humor social en detrimento del, porque las normas no salieron de un repollo. Las normas Claro, no se nos entregaron por mandato divino. Las claro. normas las fuimos creando nosotros para establecer una convivencia pacífica. ¿Y por qué Mm, no tenemos una convivencia pacífica y las cárceles están llenas y los juzgados no dan abasto? Porque no damos mensajes con respecto a lo que significa desobedecer la ley. exacto, exacto. Y no damos mensaje respecto a lo que significa tener un Estado republicano bien construido con claridad, por esto que Y estamos sin, hablando, y porque lo sin la vamos opacidad. pervirtiendo, claro, sin esa Claro, opacidad, la claro, opacidad en el manejo de los asuntos públicos y en el manejo del Estado de Derecho es la característica de los estados totalitarios. seguro, es así, Mercedes. Por ejemplo, de lo que dijiste, todo, pero hay algo muy importante. El neolenguaje que va pervirtiendo en nuevas generaciones la interpretación verdadera del significado del signo de los hechos. Por ejemplo, decirle presidente a un dictador cubano, decirle presidente a un dictador venezolano. No, son dictadores. No están elegidos libremente por el pueblo, están en un país donde no hay libertad de partidos políticos, donde no hay libertad de expresión y libertad de discusión de ideas, sino que existe el partido único.
Eso tiene que estar claro, porque si no parece que todo es lo mismo, como tú decís. Es lo mismo entonces un partido único, un régimen totalitario que una democracia liberal con régimen de partidos. Bueno, no es lo mismo. Eso por un lado, y eso las nuevas generaciones no lo tienen, claro, está esa opacidad. Y por otro lado, el funcionamiento del Estado, lo que estamos hablando contigo, es de una opacidad tal, todo esto que yo estoy viendo. ¿Y cómo puede pasar que se transfieran recursos públicos al ámbito privado y que eso sea legal y después va a dar más opacidad respecto a auditorías posibles del manejo de esos dineros? Tampoco está claramente establecido dónde están los delitos. No tenemos una legislación que diga esto es delito, esto es delito. No, quedamos con el abuso inominado de funciones, que hasta se lo quiso sacar, y después el peculado y alguna cosa más. Pero, pero voy a otra cosa. Este, Cuando hablamos del Estado paralelo, ¿no? Esto de la transferencia de recursos, me pregunto, Mercedes, ¿no es que Uruguay ya está más avanzado y sofisticado que China y en verdad el Estado socialista moderno es el Estado uruguayo con todo esto? Porque me pregunto, el gran ejercicio económico lo está haciendo el Estado. Estamos hablando de empresas del Estado que sean competitivas, que tengan sociedades anónimas, que tengan sus directores, sus CEOs empresariales. ¿Y qué espacio le está quedando a la actividad privada netamente nacional? Es absolutamente cierto lo que estás diciendo y además los lobbies internacionales y las empresas, las grandes fundaciones han encontrado en los sistemas políticos latinoamericanos, incluyendo el nuestro, la pata débil. ¿Cuál es la pata débil? Lo que se sigue haciendo de diferente manera. Cuando yo era chica y tú también, la tarjeta de un político te podía dar un empleo, una jubilación, un teléfono. Sí. Ahora, en los últimos 20 y pico de años, con la invención de los ejércitos de ONG que estamos financiando al día de hoy, no estoy Mm, hablando de los últimos 15 años, sino también siguen al día de hoy, que financia el MIDES, que financia el MEC, que son millones de dólares, millones de pesos transferidos a ONG privadas, claro, están formando un grupo paraestatal ingobernable y que un día sí y otro también demuestran que son amigos del poder, que son personas que son ONG que pueden obstruir la gobernabilidad. claro. Entonces, para que te dejen gobernar o para que gobiernen contigo, los uruguayos estamos viendo un sistema paralelo financiado por los dineros estatales que nadie sabe bien para qué es. Y Sí. creo que el tema de cumplir Yo soy una persona que no creo que haya que seguir legislando, Rubén. Mm, Creo que tenemos una hiperinflación. Cada vez que tenemos un problema del sistema político, legislamos. Yo tengo muchas amigas por razones generacionales en el Poder Judicial. Ayer hablaba con una de ellas mm, y me decía que más del 70% de los casos que desbordan los juzgados y los tribunales de apelaciones mm, son casos que no son solucionados por el cuerpo político. Por ejemplo, mm. los amparos, que ahora volvieron a crecer para pedir medicamentos. Sí. Los amparos, así como tantos otros problemas de funcionamiento de los funcionarios públicos, Mm, son cosas que el sistema político no resuelve por ausencia de voluntad política. En el ujú, Uruguay, que las personas sigan muriendo por no tener medicamentos o marcapasos o sistemas de diagnósticos estatales que ya prevé la Constitución y ujú. nuestra Sí, legislación, es un sí. tema de voluntad política. Dejen de legislar y Mm, apliquen las leyes, claro, claro, claro. porque todo uruguayo, independientemente de su peculio, tiene que tener derecho a la salud y a una salud de calidad porque ya está defendido en la Constitución. Dejemos de nombrar comisiones, dejemos de nombrar organismos, cumplamos la ley en un país rico, porque un país que financia hace años y sigue financiando gente que enseña idioma inclusivo, gente que enseña la famosa perspectiva de género, que es una bolsa de trabajo inútil, porque en el Uruguay tenemos una legislación igualitaria hace más de 50 años. Entonces, ese país que puede darse el lujo de financiar giras, por ejemplo, cuando Ujú, llega el carnaval, se financian giras mundiales de mm, grupos de carnaval que tienen más de 20 personas. Ese sí. país
no puede darle un marcapasos a un ciudadano, me escribió la semana pasada la esposa de uno de ellos que Ah, falleció esperando un marcapaso que no claro, vale 100.000 claro, dólares, que claro. vale 200.000 pesos. Mercedes, Entonces, lo que y acá ese, falta es voluntad política, claro, no claro. más legislación. Es ese país que transfiere 213 millones de dólares para Gaza Yago, es ese mismo país que transfiere 119, casi 120 millones de dólares para Antel Arena, y que Es después ese no se mismo encuentra, país en es el el que la mismo país. vicepresidenta, es el mismo país, y vamos a ser claros, en el que la vicepresidenta Mm, gasta varios miles de dólares en cuadros que en una época resplandeciente podrían justificarse, pero que en este momento en el cual la gente hace cola para un tratamiento oncológico porque no les dan los medicamentos, resulta una bofetada al sistema republicano de gobierno. Y yo mm, te voy a contar esto. Hace varios años, comentando con gente de Facultad de Derecho y del consultorio de litigio, yo les comentaba, si un padre no le compra la insulina a su hijo, pero lo sí, lleva a Disney, un juez le puede quitar la patria potestad porque si bien dedicas el dinero al mismo niño, lo estás dedicando absurdamente. sí, A raíz de eso y a instancias mías, el entonces fallecido decano de Facultad de Derecho, estoy hablando hace 5 años, yo le mm, dije, ¿por qué no presenta facultad mm, un escrito al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se pronuncie sobre mm, si el derecho a la vida y el derecho a la salud sigue imperando en la República Oriental del Uruguay? Este instituto nunca contestó. mm, Ese es otro antro mm, que se lleva millones y millones de pesos y que no está destinado a defender ningún derecho humano, claro, porque claro, todavía no contestó si claro. los uruguayos se tienen que seguir muriendo por falta de medicamentos. Rubén, Sí, yo sí, tengo y he tenido en mi familia problemas de salud importantes que requirieron medicamentos que a veces salieron 20.000 dólares claro, claro. y los pudimos comprar, pero siempre cuando uno los compra y con eso salva la vida de su familiar, si sos humanista y si creciste en un Uruguay igualitario, no podés menos que cuando te vas a acostar pensar qué es lo que hace el 95% de la ciudadanía que no puede hacer frente a esos dineros para salvarle la vida a un padre, a un esposo, a un Ujú, hermano o a un hijo. Por ujú, consiguiente, todas las señales que da el cuerpo político, desde el ministro Lema hasta la vicepresidenta comprando cuadros, y como pasó hace 15 años, adquiriendo el Gurbich, no su acervo cultural, sino su edificio, y todas las fotografías de los sí, diputados y senadores viajando en primera sí, o claro, comprando claro. un avión innecesario, como Sin pasó en la duda. época de Tabaré Vázquez. Todo eso forma parte del mismo paquete que hoy hiciste una reconstrucción fantástica sobre los dislates delante de la arena. Entonces, Ujú, cuando el sistema político se dé cuenta que es más importante salvar a un niño dándole un medicamento oncológico ujú, que desviar dineros o seguir contratando ONG compañeras que se siguen contratando todos los días al día de hoy, ahí quizás el Uruguay empiece a ser digno. sí, sí, Actualmente no se ujú, actúa con dignidad y se no, denigra la condición humana, porque sí, negar un medicamento y a la tarde financiar a una murga para que vaya a España claro. a hacer una gira es denigrante para la condición humana. Sí, convierte al Estado uruguayo en un Estado frívolo, irresponsable y denigrante de la condición humana. Inclusive, de acuerdo a lo que tú decís, es un Estado que no racionaliza los gastos, que no prioriza gastos. Ahora en un rato vamos a conversar con, por ejemplo, Rafael Alonso, y me decía que Uruguay no tiene delineadores de vuelo y nos lleva a que perdamos la conectividad, que sea un país, qué sé yo, sin denigrar ningún país, pero tenemos menos conectividad que Burkina Faso, por ejemplo, que no nos Mm. conoce nadie en el resto del mundo, porque bueno, no se invirtió en eso, pero después vemos lo que tú decís, que se invierte, se gasta en murgas, en ONGs, en millonadas de dólares en el Antel Arena, En el en Gaza perfume Yago, Pepe, en una empresa que no ahora que existió.
Es una Claro, empresa que no existió. ahora, independientemente que no existió el Banco República, eh, aportó $50.000. Ahora que se hizo viral, que se va a hacer un documental, unas caricaturas, yo posteé recordando a la gente que cada cual puede hacer el culto de la personalidad que quiera, pero con dineros propios. Ah, El claro, caso claro. del señor Mujica es el caso más caro que le Sí, salió al Estado uruguaya, por lo menos en tiempos modernos, del sí. culto a la personalidad. Esto, Mm. además de ser ilegal, además de ser inmoral, es, como tú bien dijiste, denigra a la condición humana en un país en donde, vuelvo a decir, la gente se muere no solo por falta de medicamentos de alto costo. Los jubilados que ganan 13.500 Claro, pesos no se claro. pueden comprar medicamentos para la tensión arterial que se Mm. rondan los 1.000 pesos. Entonces, en ese Uruguay en el que los abuelos se mueren o quedan lisiados por un ataque de presión Sí, porque no sí. pueden comprar sus medicamentos, Mm. gastamos en cuadros que salen miles de dólares o Claro. gastamos en una antelarena con una Mm. opacidad que Mm. resulta denigrante para la To- condición humana. Totalmente. Yo conozco casos de personas enfermas, no, no ancianos, de 50 y poco de años, si bien no son jóvenes, pero no son ancianos. Un caso muy cercano, un familiar, con 4 stents, con jubilación médica. ¿Y sabes de cuánto es esa jubilación por enfermedad? 16.000 pesos, una cosa así. A Y te veces voy no a... puede comprar los 8 o 9 medicamentos porque es un paciente cardiológico grave, con 4 stents y con problemas de hipertensión arterial crónica, y tiene diabetes. Y a veces no puede comprar los medicamentos porque no le da el dinero, porque tiene hijos, porque hay que bancar la casa. Bueno, ese es el Estado uruguayo del que tú estás hablando que tenemos, y hay mucha gente en esa condición. Y Mucha hay gente mucha que hoy... gente. Rubén, una de mis mejores amigas, casi hermana, es nefróloga y se Ajá. dedica a dializar. Ujú. Los médicos, en la mitad del mes, Ujú. le tienen que facilitar de su bolsillo el dinero para el ómnibus, porque quien tiene que ir 3 veces por semana a dializarse y tiene una jubilación, cuidado, recordemos a Eduardo Luz, que dio Ujú. unos números increíbles. Por Ujú. ejemplo, él hablaba de educación y de niños bajo la línea de pobreza, pero ese es el Uruguay. Estás bajo la línea de pobreza en las Ujú. ciudades capitales si ganás Ujú. menos de 14.000 pesos Sí. y en el interior del país si gana 6.000. O sea que un pobre que gana 6.500 ya es rico, Sí, no es pobre, digamos, ¿no? no Porque es está pobre, un está, individuo. está ese eufemismo también del neologismo neomarxista, todo neo acá, ¿viste? Que es no pobre. El uruguayo es muy de, no te digo una mentira. Bueno, me decís la verdad, entonces. Nunca se dice o la verdad o la mentira. Bueno, entonces que es rico, si no, no, es no pobre. No sabemos bien qué categoría es esa de Claro. no ser pobre. Me Pero hace voy a esto. acordar a lo que pasaba en Europa antes de caer el muro de Berlín, Mm. que cuando en Alemania comunista levantaron el muro de Berlín, oficialmente le llamaron el muro antifascista, que era para que no entrara la gente a la Alemania comunista, cuando Sí. no hay un solo caso de alguien que quisiera entrar. Murió Claro, claro. gente por querer salir. Eso es el neolenguaje, convencer a la gente que lo estás cuidando. Sí, El seguro. neolenguaje, que ahora empezó a caerse, es el que vivimos hace 50 años con el Partido Comunista y los Mm. partidos de izquierda diciendo que Cuba estaba mal por el embargo norteamericano, por el bloqueo Por el bloqueo, norteamericano, que era claro, un claro. embargo limitado y Sí, que no sí. tenía nada que ver con lo que se quería proyectar. Exacto, exacto. Entonces, creo que esto, y hay que dejarlo claro, porque en Occidente hace 50 años que con la posverdad, aquello de que los hechos no importan y todo es relativo e interpretativo, Mm. sacamos la pata del lazo. Acá Ujú. los grandes responsables no son ni los legisladores, ni los jueces, ni siquiera los funcionarios del Estado. Acá la responsabilidad es del cuerpo político. No hay voluntad política de Mm. volver a encaminar la Mm. carreta detrás de Ujú. los bueyes.
Ujú. Acá los responsables son el sistema político, porque si no, en los últimos años, yo hace un Y es par de mundial años, también, ¿no, Mercedes? perdón, Ese sistema político mundial también, porque los países que son sí, eje, que son generadores de cambio, son los países poderosos. Si ocurre un cambio político importante en la Unión Europea, en los Estados Unidos, ocurren cambios como resonancias. Pero estos pobres países van a la sombra de lo que pasa en esos países. sí, claro, Ahora, pero no hay que olvidarse, perdón, Rubén, vamos a decir cómo es. mm, Somos un país de 3 millones y poco de habitantes, mm, que el siglo XIX y XX nos entregó los mayores guarismos de educación, de sí, vivienda propia, de empleo. salud. El hospital de clínicas no hace mucho era de referencia mundial. Nosotros no somos ni Nicaragua ni Brasil, no tenemos selvas, no tenemos desastres Sí, meteorológicos, no, ni siquiera tenemos una gran población ujú, indígena. O sí, claro. sea, Uruguay no tiene más explicación para haber caído en caída libre, valga la redundancia, en los últimos 60 años, que la responsabilidad del sistema Ah, político. sí, Esto es sí, sí. como cuando vos No, heredás una casa sí. recién reciclada. Sin duda, sin duda. Pero La yo me década refiero, del 60 claro, heredó una casa recién reciclada. sí, no No cabe heredó duda. a El Salvador, Pero no ahí no vimos, heredó a pero ahí no, Nicaragua. no vimos un síndrome, Mercedes, por eso yo me refiero a ese estado global de cosas a nivel planetario. No vimos ese síndrome de esa posverdad, de esa hegemonía de izquierda, de ese neomarxismo cultural que hegemoniza culturalmente ya en la década del 60, que se infiltraba en nuestro país a través de las organizaciones sindicales, cooptando la educación y la educación universitaria. Obreros y estudiantes unidos y adelante, la FEU, cooptan todo el sistema educativo uruguayo. Y a partir de ahí se instala algo que es imperativo a nivel mundial, que es la hegemonía cultural. La hegemonía cultural de corte gramsciano se instala en Uruguay, se instala el neolenguaje y se instala esto que tú decías hace un rato, es decir, la novedad estratégica de la izquierda al mejor estilo Judith Butler o quizás su émulo, Ernesto Laclau, que es crear agentes revolucionarios en una revolución difusa, le dicen ellos, esa revolución extendida, difusa, no muy visible, a partir de nuevas organizaciones militantes. Porque ya va a ser aburrido tener militantes del Partido Comunista hablando de la clase obrera y la lucha de clases. No, vamos a tener ONGs, vamos a tener ahora bandera de varios colores del arco iris, vamos a tener otras causas y vamos a juntar todas esas causas para que encolumnemos a esos grupos que estaban dispersos, muy atomizados, en un encolumnado que le dé poder a lo que está detrás de eso, como dice Agustín Laje, detrás de todas esas banderas coloridas y de los aborígenes que reclaman sus derechos, y homosexuales y comunidad LGBT y lenguaje inclusivo, detrás de eso está la bandera roja que tiene herramientas de trabajo. Detrás está la bandera roja. Absolutamente. Está demostrado, estoy escribiendo un artículo sobre la marcha de la diversidad que se va a realizar el día de hoy en gran parte de Occidente. Y la marcha de la diversidad es todo lo contrario de lo que se intentó hacer en Occidente en los últimos 100 años. Si bien hay países como Yemen o Arabia Saudita en las que la elección sexual está criminalizada, en Occidente llevamos 100 años batallando por el derecho a la igualdad. Homosexuales, heterosexuales, negros, Claro, mujeres, hombres, claro, somos iguales ante la ley. exacto. Esto que tú estás contando de Laclau y toda la historia y que pasa por Foucault y que tiene su punto más álgido en la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, tiende a ser todo lo contrario. Hacer una marcha de la diversidad en un occidente que tiene iguales derechos es atomizar a la sociedad. Etiquetarnos en grupos es la mejor puerta de entrada a la estigmatización. Claro. Entonces estamos caminando hacia atrás. Estamos volviendo hacia el siglo XVIII y XIX, en el que el oscurantismo nos dividía por Claro, cosas que ya hace claro. 50, 60 años que nosotros, tú y yo nacimos en un Uruguay y en un Occidente en el cual no había diferencia legal entre hombres, mujeres, entre homosexuales y heterosexuales. Exacto. Bueno, el volver a levantar y a financiar, vamos a entendernos que la marcha de la diversidad está financiada por millones y millones de dineros de fundaciones Mm, que quieren sembrar la discordia, volver a tribalizarnos. Tú fíjate una cosa, ujú, cuando los griegos
empezaron a formar las polis y empezaron a pergeñar lo que hoy es la República Democrática, con todos los anacronismos de fechas, lo que lograron fue que los jefes tribales se sentaran en la polis a buscar las coincidencias. Fueron las coincidencias de cada una de las tribus lo que lograron formar una polis robusta que defendiera el derecho de todos. Una naturaleza nueva, ¿no? Una constitución nueva. Estas marchas y esta tendencia a tribalizarnos, lo que tiende es a dejarnos vulnerables para manipularnos. Exacto, a descompaginar. El ser humano despegado de su entorno, de su polis, de su familia y de su grupo social de pertenencia, es esencialmente un ser humano absolutamente débil. Y eso es lo que quiere la nueva izquierda. Sí, y es lo que bien decís tú, tribalizar. Se vuelve al tribalismo antiguo que superó el proyecto racional democrático. Si yo cuando te veo a ti, Rubén, cuando te veo a ti o cuando veo a mi vecino, en vez de ver un individuo igual a mí, con la dignidad humana y con la capacidad que no se marca más que por tus virtudes y aptitudes, y veo un homosexual, o veo un negro, o veo un hombre, el heteropatriarcado, estoy sembrando todo lo contrario que han intentado hacer las sociedades occidentales en los últimos 100 años. Nos están obligando a dejar de ver al individuo integral, porque a mí, es más, nosotros en los grupos que nos reunimos, en el foro, no nos importa las relaciones sexuales que el otro tenga. Por supuesto, no nos importa si es indígena o si tiene un antepasado negro o si es mujer o hombre. Nos importan sus virtudes, su pensamiento crítico, su aporte, la condición humana. Exacto. Pero nos están obligando a festejar las diferencias. Exactamente, están desmantelando ese Estado republicano, esa sociedad igualitaria ante la ley. La están desmantelando. Esto Mercedes, no significa... Cierro la nota contigo con esto, y te dejo después la palabra. Estén atentos, mucha gente no lo percibe. Cuando ven el logo de la Marcha de la Diversidad, cuando ven el signo, se lo ven los tapabocas, ayer lo vi en una militante del Frente Amplio, van a ver un puño apretado con el signo del sexo. Pero es el puño comunista, ¿eh? Es el puño comunista. No se llamen engaño, es el puño comunista. Yo lo subí la otra vez a Twitter. No quiero dejar esta nota sin hablar de la carta que en pocos días un grupo de ciudadanos bastante importante, encabezado por algunos que integramos el Foro de Montevideo, pero es una carta no del foro, sino una carta ciudadana que va a salir a la prensa, pero antes va a ser entregada al presidente Luis Lacalle Pou, reclamándole la vuelta y la consideración del Estado de Derecho, porque creemos que las últimas intervenciones internacionales del presidente Lacalle, que son claras en cuanto al rescate del Estado de Derecho y de las democracias republicanas, tienen que ser acompañadas con una revisión de lo que ha sucedido en Uruguay en los últimos 40 años, en donde se han violado las constituciones, se han desconocido 2 plebiscitos, se ha violado las leyes, se ha violado los principios de derecho de todos o casi todos los que están procesados hoy por delitos de lesa humanidad, se ha admitido que fiscales como la fiscal Guiance sea parte y juez, porque estuvo relacionada con el MLN, se han aplicado los principios de retroactividad de la ley penal, se ha condenado por convicción en derecho penal, digo. Sí, hay mucha cosa. En un mundo en el cual el presidente Lacalle se para firme en respeto a la República, en la República Oriental del Uruguay no pueden existir presos políticos que han sido condenados con la violación de todos los principios del derecho positivo imprescindibles para que las sociedades crezcan. No podemos tener jóvenes que están siendo arrojados a la vida en sociedad en un país en el cual no se sabe si la ley y la Constitución va a ser cumplida o no. Perfecto, Mercedes. Yo te agradezco muchísimo esta intervención hoy en el programa porque es muy esclarecedora y estamos tocando ahí
la médula de este gran tema, ¿no? Lo medular, el Estado de Derecho, recomponer el Estado de Derecho republicano, la República. Y otro tema que yo agrego acá es que tiene que revisar, el presidente tiene que revisar los presupuestos disonantes con la Constitución de la República, que es lo que hoy conversamos también contigo. Un capítulo muy importante. Los presupuestos que el Estado uruguayo organiza y que son disonantes con la Constitución de la República. Muchas gracias, Mercedes. Absolutamente. Creo que si no volvemos a la Constitución, a las leyes y a la seguridad jurídica, no hemos avanzado. Podemos decirle al mundo lo que queremos en el concierto internacional con respecto a la República, pero en lo interno tenemos un debe impresionante al que tenemos que caminar y por eso esperamos que el presidente de la República, que es un hombre de derecho y que ha sentado principios fundamentales en los últimos días en el concierto internacional, se ponga las pilas, como dicen los chicos, y empecemos nuevamente a caminar en el respeto a las leyes y a la Constitución de la República. Muchísimas gracias, Mercedes. Un Seguimos conversando abrazo contigo grande, en otra oportunidad. buen fin de semana y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. La escritora Mercedes Vigil conversando con nosotros temas de vital importancia para la República, para el Estado de Derecho, para la democracia. Vamos rápido a una pausa, Maxi, y conversamos un ratito, aunque sea con Rafael Alonso. Vamos a hablar de este tema del aeropuerto de Carrasco y la conectividad aérea con él. Quédate ahí.